siervos y siervas, vamos a crear una palabra para la iglesia entera, una palabra para todos aquellos que nos sintonizan en diferentes redes, todos aquellos que necesitan un toque del Señor, que necesitan de el poder del Evangelio para poder discernir ciertas situaciones en sus vidas donde Dios nos puede hablar, donde a lo mejor estamos pecando, a lo mejor no estamos correctamente en la palabra del Señor, a lo mejor no estamos caminando como debemos de caminar. Pero Dios tiene sus maneras de amonestarnos, Dios tiene sus maneras de hablarnos y Dios tiene un mensaje para ti el día de hoy. En el nombre de Jesús, Padre amado, te damos la bienvenida, amado Dios, y te damos gracias. Gracias de todo corazón para que tú nos hables por medio de la palabra del Señor el día de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, por domingo. Gracias, Padre. Pueden sentarse, amados siervos y siervas. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga, Tony. Feliz Día de los Papás, Esteban y Tony, domingo. Qué lindo es ser papá, qué lindo es tener hijos, pero qué lindo es tener hijos que conozcan del Señor. Y el deber de los padres es guiar a sus hijos en el camino de Dios. Y hoy hay una palabra que la teníamos hace una semana, el día miércoles pasado. Estaba lloviendo demasiado en toda la Florida y había una tormenta tan grande que el hermano Esteban no podía ni salir afuera a hacer su trabajo, sino estaba ahí nada más viendo cómo se iba a quitar la tormenta. Las tormentas vienen de diferentes maneras, pero hoy el Señor nos va a hablar de otra tormenta, y esa tormenta se llama el chisme. El chisme, hermanos, es un pecado que para muchos no parece ser pecado, lo toman levemente, ¿verdad? Y es un pecado que Dios aborrece. Es un pecado que puede venir a tu casa, puede llegar a tu iglesia, puede llegar a tu familia, puede llegar a tu negocio, puede llegar de diferentes maneras a la vida de cada uno de nosotros. Y muchos creen que eso es algo que es leve, pero Dios aborrece el chisme. Y junto con el chisme, ¿qué aparece junto con el chisme? Gracias, Tony, por preguntarme. ¿Qué aparece junto con el chisme? Aparece la queja. La queja. La queja está ahí al lado del chisme. Y pastor, ¿qué es lo que quiere decir queja? Queja es lamentarse. Todos nos lamentamos a veces, o todos tenemos quejas a veces. Queja quiere decir dolerse. Queja quiere decir, hermano Tony, demandar, reclamar, reprochar. Esa es la queja. Se queja uno. El chisme empieza a moverse de maneras que a veces nosotros somos absorbidos por esa palabra y tomamos esa palabra levemente. O sea que la queja, para que sepan, siempre tiene un compañero. La queja siempre va acompañada por algo que se llama murmuración. Murmuración. Estamos hablando ya del chisme, la queja y la murmuración. Y a veces todos toman por muy leve esas tres partes en la vida de cada uno de nosotros. O sea que la queja no es de Dios. No la manda Dios, sino viene, no viene en el paquete de salvación. Nos podemos quejar, podemos chismear, podemos murmurar, ¿verdad? Y murmurar es fácil. Hablar de alguien atrás de sus espaldas es fácil. Es fácil hacer todas esas cosas porque la otra persona no sabe ni tiene la menor idea de que están hablando de él. Pero el que está murmurando, el que está hablando y el que está diciendo, a veces no le consta a él eso.
No le consta nada, ni siquiera puede escribirlo en un papel que a él le consta. Pero sin embargo, tanto como el que suelta la queja, suelta el chisme y suelta la murmuración, al igual que el otro que la recibe y está tomando eso, también le es pecado. A los dos. A Caín, miren lo que le pasó a Caín. Y para el resto de su vida, Dios lo maldijo. Entonces es importante que en el libro de Romanos dice que la paga del pecado, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte es el pecado. Entonces si venimos a la Biblia, nadie puede decir, yo puedo hacer esto, yo no necesito esto, yo sé hacerlo. La palabra nos dice que nos congreguemos todos en la iglesia, porque nos necesitamos unos a los otros. Cuando usted empieza a irse como oveja perdida, cuando usted empieza a irse a otra iglesia, a otro lado, empieza a escuchar o empieza a dejarse que le impongan manos o que le hablen o que le murmuren, usted va a recibir de repente una medalla que es del enemigo, que suena bonito, pero están hablando de usted. Están hablando tal vez de una persona y entonces esa persona no lo sabe. En el Antiguo Testamento la palabra chismoso era traducida como el que descubre los secretos de una persona. Ese es el chisme en el Antiguo Testamento. Es aquel que descubre el secreto tuyo, que tal vez lo conoce, pero empieza a divagarlo, empieza a murmurar, empieza a quejarse y se lo pasa a un hermano y se lo pasa a otro hermano, hermanos. Y este es el que descubre los secretos de los demás y se los cuenta a otros. A veces es mejor tener la boca cerrada, ¿verdad? Que estar contando cosas que no son ciertas. Y el chisme es una de ellas que todo el mundo lo toma levemente. Ahora, fíjense bien, si usted se roba algo, usted se roba un lápiz, usted se roba $10, usted se roba algo, usted puede restituirlo. ¿Verdad que sí? Usted puede restituir algo que usted se robó de la iglesia, lo puede traer de regreso y pone su lápiz aquí, o pone sus $10, o lo puede restituir en cualquier otra área de su vida, amados hermanos. Y al restituirlo, pues nadie se da cuenta. Solo usted. Solo usted se da cuenta, solo usted sabe. Pero si yo sé que usted se llevó algo o hizo algo y lo hizo de manera por llevárselo, yo lo puedo llamar a usted y hablar con usted, uno con el otro, y nada más a molestarlo, no decirle que es un ladrón, que no sirve, no, porque está haciendo algo que es indebido. Pero si yo me pongo a hablar con toda la iglesia o con todo donde trabajo o el lugar donde estoy, empiezo a murmurar, empiezo a hablar, y cuando siento ese hermano o esa hermana ya tiene un fuego, que están hablando de él como un ladrón. Entonces en la palabra de Dios nos habla, nos amolesta, hermanos, sobre el chisme. O sea que hay cosas que podemos restaurar, pero lo que cuenta alguien de una persona es imposible restaurarlo. Tony, lo que cuenta alguien de una persona, hermana Rosita, es imposible restaurarlo en el nombre de Jesús, porque hace daño. No puede usted restaurar el buen testimonio de un hermano o de una hermana, o de alguien, la honra de alguien. ¿La puede usted sustituir? ¿La puede usted cambiar después de que usted le metió el cuchillo a alguien? Eso no lo puede cambiar, porque ya murmuró, ya hay queja, ya salió el chisme, el secreto, y a lo mejor no era algo que era grande, pero usted no tuvo la disponibilidad de decir, no, me voy a quedar callado. Y muchos viven chismeando y viven hablando y hablando cosas que no hacen honra a Dios. Y se los voy a poner de esta manera y les voy a dar una analogía del chisme. Yo vi una película hace tal vez 25 o 30 años de un pastor que estaba en un convento
y lo habían llamado, habían monjas, habían mujeres, habían hombres, habían niños, y él fue llamado para ir a ese lugar como un ministro, para ministrar ese grupo que había en ese lugar. Y me recuerdo que yo escribí parte de eso y parte lo volví a leer, y dice en lo que leí y escribí, y dice, alguien dio una analogía sobre el chisme y lo puso de esta manera, y dice, una mujer en su iglesia empezó a chismear sobre el pastor. Así dice. ¿Qué pasó en esa película de ese pastor? Ese pastor era un buen pastor, era un buen hombre de Dios. Estaba porque lo habían llamado a llevar un trabajo y estaba viendo sus ovejas, y había una niña que llegaba, que así como a mí, que los niños vienen a uno y quieren que uno ore por ellos, o sonríen con el pastor y son contentos. Y la niña llegaba con él al lugar donde él estaba, donde él ministraba, en un cuarto grande, un salón grande. Pero en ese momento algo pasó, que la niña se puso a llorar, se sentía mal, y se fue al pastor y abrazó al pastor. Y el pastor vino, igualmente la abrazó y la amó. Pero en ese momento se abrió la puerta y entró una mujer, y lo tomó mal. Lo tomó como que el pastor estaba haciéndole algo a esa niña, y se volvió un chisme. Entonces, al cabo del tiempo, esa mujer se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta de lo que había hecho y hablado del pastor, y se arrepintió. De corazón se arrepintió, y fue donde el pastor y le pidió perdón. He pecado, hablé contra usted, dije esto de usted, perdóname, pastor, perdóname por lo que dice. Y el pastor le dijo, sí, te perdono, claro que te perdono. La perdonó, pero le pidió que hiciera algo. Le pidió algo en exchange, y en ese lugar trajo una almohada y la rompió. Era una almohada de plumas. Qué bonitos son las almohadas de plumas, a los que tenemos almohadas de plumas, porque hoy son muy caras. Y salió afuera con ella y agarró todas esas plumas y las esparció fuera en el aire, y se fueron volando las plumas por el aire. Y luego le pidió a la mujer que por favor recogiera las plumas. Imagínense, está el aire allá afuera, empieza a tirar plumas y se van por todos lados, suben para arriba, suben para abajo, se van por todos lados por el viento, ¿no? Y le rogó que recogiera todas las plumas. Ella al instante le dijo que eso era imposible, que no lo podía hacer, que eran muchas plumas y muchas se las había llevado el viento. Por lo tanto, no podía recoger esas plumas. El pastor le hizo ver que así es el daño que él y ella, otros, habían hecho, el daño irreparable de chismear. ¿Por qué? Porque se le hace una gran maldición al hombre, chismear sin saber. Así son los chismes. Entonces, esa persona, su reputación es mala. Allí estamos ese pastor, y son como plumas envenenadas. El que habla el chisme, la queja, por cosas que no son. Pero las gentes, muchas gentes, sí lo hacen así y lo toman livianamente y arruinan la reputación de una persona, arruinan su ministerio,
o miran al hermano con una hermana o algo así, y empieza todo eso a dar vueltas. Entonces se necesita ¿de qué? De la palabra de Dios. Para no arruinar la reputación de un hermano, o de una hermana, o de una iglesia. El enemigo anda dando vueltas viendo a ver a quién se devora. Y se lo devora de diferentes maneras. Entonces, usted podría hablar y hacer, tirar las plumas, irlas a recoger. Ya usted le hizo daño al hermano o a la hermana, o en su trabajo, o en su casa, a la persona. Es irreparable a veces. A veces pierde uno amigos. A veces uno pierde amigas, o pierde gente que uno conoce. Entonces, la palabra de Dios nos habla el día de hoy que chismear es como tomar veneno, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 3:13 que nuestra garganta es como un sepulcro abierto. Dice, nuestra garganta es como un sepulcro que está abierto, y su garganta es como palabras de veneno, como lengua de áspides que sale y sale y sale y sale y agujea y agujea y agujea, y la persona a lo mejor ni lo sabe, y a la persona a lo mejor no ha hecho nada, pero el chisme está y le hace daño irreparable a ciertas personas. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 18:8. Los que trajeron sus Biblias y sus teléfonos, dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves. Las palabras del chismoso son, Tony, como bocados suaves. Usted las va a recibir, y usted empieza a recibir eso, y usted empieza a darlas a otra persona, ¿verdad? Entran suavemente de la persona que lo conoce, y usted quiere escuchar. Y después usted va con la otra persona y usted va a soltar esa ponzoña, y dice suaves, y penetran hasta las entrañas. Ahí entra el chisme. Es la palabra de Dios. Ahora lo tomamos levemente. O sea que la lengua indiscreta del chismoso puede parecer inofensiva. Puede parecer como que no hace daño, pero su poder es destructivo y puede minar y sobacar la unidad en una iglesia, o en un trabajo, o en un hogar. Fácil. Fácil. Entonces, venimos a la iglesia, vamos al trabajo. ¿Cuántos no quieren chismear unos de otros en el trabajo, o quitarle el puesto a un hermano o a una hermana? Hablar falso testimonio para quitarle el puesto en su trabajo. Eso existe. Para quitarle el puesto en su iglesia. El chisme está dando vueltas siempre. Entonces la palabra nos habla, hermanos, que el chisme le gusta a mucha gente oírlo. Ahí está el problema. Cuando viene alguien a sembrarle cerca de usted con palabras, con bocados suaves. Aleluya. Qué lindo el hermano o la hermana. Y le está tirando plumas. Está mintiendo. Está hablando de usted. Está hablando de alguien en su trabajo o en su casa. O le están levantando falso testimonio a un hermano o una hermana con otro hermano o otro hermano. Y ya cuando llega a otras personas, ¿verdad? Ya llega peor el chisme. Entonces, esas personas que les gusta oír el chisme, también son pecadoras. Porque no solo les gusta escucharlas, pero también les gusta divulgarlas y pasarlas de un lado a otro, transmitirlas de un lado a otro. Y los chismes son dañinos para cualquier persona, para cualquier lugar,
para cualquier trabajo, para cualquier hombre de Dios o mujer de Dios o cualquier cosa. El chisme es dañino en la vida de la persona que se dedica a hablar palabras ponzoñosas con bocados suaves. Es la verdad, entra. Y si usted no puede discernir y empieza a escuchar, usted se empieza a infectar. Le están poniendo algo y usted empieza, cuando siente usted está infectado, porque la persona que se lo cuenta, tal vez usted lo conoce, tal vez tiene buen testimonio, pero le gusta escuchar y darle cuerda a la situación, amados hermanos. O sea que quiere descubrir el secreto si hay uno. O sea que la palabra de Dios para el chismoso es comida para él. Es una comida que le luce bien, no le interesa y no la puede resistir. Tira y lo sabe hacer perfectamente bien, como que si fuera un dulce. Qué ricos son los dulces, ¿no? Y nosotros no lo podemos tragar, amados hermanos. O sea que son buena comida para ellos. Es casi imposible resistirle, ¿verdad? ¿Y qué hace el chisme, hermanos? Divide. El chisme divide. Divide amigos, amigas, familias, trabajos, esposo y esposas. Divide, hermanos. Y aparta a los buenos amigos que usted pueda tener, que podamos tener. Entonces, el chisme es un espíritu destructivo, hermana Carla. Destructivo. Destruye. Hermanos, parte. El chisme es en forma de una espada. Y esa espada tiene un poder negativo hacia la persona, de hablar cosas que no son, y si son, no sabe cómo callarlas. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? En Proverbios 11, 12 y 13 dice así, que el que carece de ¿qué? Entendimiento. Tony, ¿usted tiene entendimiento? Iglesia, ustedes tienen entendimiento. Todos tenemos entendimiento, pero ¿qué quiere decir? El que carece, el que no tiene entendimiento, el que no lo puede ejercer, el que no puede usar el entendimiento que Dios le ha dado. Dice aquí, hermanos, que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Es palabra de Dios. ¿El hombre qué? Prudente calla. Pero para eso no hay decir yo puedo, sino hay que pedirle al Espíritu Santo, hay que estar metido en la iglesia, en las cosas de Dios, ¿verdad? Porque el imprudente habla mal de su prójimo. Eso es lo que quiere decir la palabra. Habla mal. ¿Qué va a decir habla mal? Puede ser un chisme, puede ser algo que no edifica a la persona. Pero suena bien, suena bonito, habla bonito, tiene todos los aperitivos, amados hermanos. Habla mal de su amigo, ¿verdad? Descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué espíritu tenemos nosotros? Un espíritu fiel, un espíritu de chisme, un espíritu de apuñalar, un espíritu de difamar entre unos y los otros, donde sea que estemos, hermanos, ¿verdad? El imprudente habla mal, dice, de su amigo. Habla mal. ¿Qué quiere decir esto? Que está tirando. Va a hablar mal del hermano, de la hermana, del trabajo, de lo que sea. Está aquí la palabra de Dios. ¿Me explico? En Dios habla hoy. Dice, el imprudente habla mal de su amigo. El prudente guarda
silencio, y el chismoso todo lo cuenta, dice aquí la palabra del Señor. La persona digna de confianza guarda su secreto. La persona ¿qué? Digna. Pero si usted está saltando cuerda, está tirando zarpazos, se lo pasa a otro, cuando usted tiene una bomba atómica y deshacen el testimonio de alguien que no era nada, como ese pastor, le deshicieron su testimonio, le deshicieron su vida, ¿verdad? Por algo que no había pasado y que no había hecho. Entonces, tenemos que cuidarnos, hermanos. Pero el chisme causa daño, ¿verdad? Porque es chisme, y es un chisme grande que entra y puede venir a su corazón. Y usted, yo le puedo hablar bien, pero la puedo llamar y soltarle plumas bonitas, y usted las recibe. Los dos son pecadores. El que la tira, el que la recibe y la tira. Ya después va a otra persona. Y a otra persona. Cuando usted siente, ya son un montón, ¿verdad? O sea que hay que tener entendimiento en las cosas del Señor. O sea que el que quita el buen nombre de un hombre, todos tenemos buen nombre. Ustedes tienen buen nombre. Todos tenemos un buen nombre. Pero el que quita el buen nombre de un hombre, lo mata en vivo. Lo está matando, Tony, en vivo. Hermanos y hermanas, lo arruina en su posteridad. Lo arruina. Hay que tener cuidado. Dice la palabra de Dios, aléjate de esas gentes. Aléjate. Suéltalas. Porque tienen veneno. Aleluya. O sea que hay que tomarlo en serio, hermanos. Porque hay muchos que lo practican diariamente. Y quiero probárselos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 29 al 32. Se los voy a leer. Como muchos toman ciertos pecados, los toman. Y como muchos toman el chisme levemente. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, pecado, perversidad, pecado, avaricia, pecado, maldad, eso nos lo hace el apóstol Pablo, maldad, pecado, llenos de envidia. El chisme tiene envidia, ¿sí o no? Es envidioso, lo está usando Dios a usted, pues va a venir otro, ¿verdad? Que a lo mejor va a tener envidia de lo que el hermano Dios lo está usando. Y aquí lo dice, llenos de ¿qué? Envidia, homicidios, contiendas, engaños. ¿Estará eso en el chisme? Contiendas, engaños, homicida, matando al hombre vivo, en otras palabras. Malignidades. Versículo 30 dice, murmuradores, son los chismosos, murmuradores, pecado. Pero eso, ahí, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Estará ahí el chisme? Todo eso está el chisme ahí. ¿Inventores de qué? De males. Y si usted no viene a la palabra de Dios, tiene que examinarse cuando tomamos la Santa Cena, cuando venimos a la iglesia, porque en esa iglesia vamos a llevar siempre la palabra de Dios correctamente, vamos a vivirla correctamente. Y eso es lo que tal vez en muchas otras iglesias también lo hacen y no les gusta. Pero la palabra nos confronta, nos está hablando aquí. Inventores de males, desobedientes, ¿verdad? Y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables,
sin misericordia. Un chismoso tendrá misericordia, Tony. Qué lindo es tener misericordia. El chismoso tendrá misericordia, hermana Carmen. El que suelta esas palabras tendrá misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Los que ¿qué? Practican. El chismoso ¿qué? Practica el chisme. Le gusta el chisme, le gusta entrar con palabras suaves. Los que practican tales cosas no son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahí está todo el chisme. Muchos lo practican. Por eso es importante que en la casa de Dios estudiemos todo lo que Dios nos dé. No podemos estar hablando que ya se acabó el mundo, se acabó mañana, mañana viene el rapto y todo eso, sí. Claro, pero mientras tanto la iglesia tiene que seguir. Su casa tiene que seguir. Su esposa y su esposo tiene que seguir. Su caminar con Dios tiene que seguir. Tenemos que seguir hacia adelante. O sea que tenemos que cuidarnos como cristianos del chisme. Santiago capítulo 3 versículo 8 nos habla que ningún hombre puede ¿qué? Domar la lengua. Ninguno. ¿Puede usted domar su lengua, Tony? Aleluya. Hermano Esteban, podemos domar nuestra lengua. Parece como aquellos jugueticos que usted les da vuelta así. ¿Se recuerdan aquellos y hace y no para? No para. Entonces, si usted mira la palabra, dice que nadie puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Imagínense lo que tira el chismoso. ¿Qué tira? Veneno mortal. Ahí está esa persona. Y usted ahí, qué lindo, escuchando. Ay, sí, mire, pero, ahí empieza ya a jugar fútbol. Ya tiró el tiro. Ya el otro está catching the ball, ¿verdad? Y después se la pasa de medio lado a otra persona. Ya diferente, hermano. Por lo tanto, ¿cómo podemos cuidarnos del chisme, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos cuidarnos del chisme? Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda de Dios. Si usted ama a Dios, si usted está en la palabra de Dios, usted se va a poner un zipper en su boca para ciertas cosas. Porque si yo ando chismeando y haciendo, voy a causarle perjuicio a una persona que no se lo merece. Y la persona ni siquiera lo sabe. A lo mejor está mal, usted le puede llamar, sentarse con la persona y decirle, mire hermano, esto y esto, el otro, ¿verdad? Y confrontarlo. Después puede traer a 2 personas más para que le sirvan a usted de que usted habló con esa persona, ¿verdad? Pero muchos no quieren confrontar el chisme, muchos quieren seguir igual en ese camino, hermanos. O sea que si somos creyentes genuinos, si creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice Dios en su misericordia, no solo nos ha salvado por medio de Jesús, hermanos, sino que quiere cambiarnos, nuestro talento, nuestra boca, ayudarnos con nuestra lengua, como somos como seres humanos, hermanos. Entonces, la queja, la murmuración, hermanos, están una con el otro. Es importante que en la palabra de Dios y por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Sí o no? Dios habló y se hizo la tierra, la luna, las estrellas. Por la palabra de Dios, usted y yo somos criaturas nuevas. Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, su vida va a cambiar.
Pero usted tiene que dejar que su vida cambie. Usted tiene que dejar que la palabra de Dios entre en su corazón, que usted pueda decir y ver sus fallos para pedirle perdón a Dios, para venir delante de Dios y decirle: Señor, soy un pecador, Padre, soy un alcohólico, soy un chismoso, Padre amado. Cuando usted empieza a ir a Alcohólicos Anónimos, los que llegan a esos lugares tienen que decir que son alcohólicos, tienen que sentir que están ahí porque tienen un problema grande de alcoholismo y dicen: yo soy un alcohólico. Ya está él diciendo que en verdad él quiere trabajar en su persona. Yo soy un chismoso. Ok, voy a trabajar en mi persona, voy a ir a la palabra de Dios, voy a ir al hermano y a la hermana y le voy a pedir perdón, me voy a confesar ante Dios, porque Dios, ¿qué? Todo lo ve, todo lo ve. Su boca le pertenece a Dios, su lengua le pertenece a Dios. Con nuestra boca edificamos a Dios, pero con la boca maltratamos a los hombres que están hechos en la similitud de Dios. Con esto bendecimos y maldecimos. Nos la dio Dios, libre albedrío, hermanos. O sea que hay que reconocer el chisme como pecado y no excusarnos. La excusa es fácil para cualquiera. Pedir perdón ¿a quién? A Dios, primeramente. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Tomamos el chisme ahí y está causando daño, es pecado en nuestras vidas. Entonces, hay que pedir oración a Dios de manera constante, como lo hizo David. ¿Me explico, hermano y hermana? Tenemos que ver que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Salmo 141, 3, que se los puse la semana pasada. Tony, ese salmo es desafiador. Es un salmo que rompe. Es un salmo que es de la palabra de Dios. Mira lo que dice: Señor, ¿quién es el Señor? Jesús, es Dios, el Espíritu Santo. Es ahí conversando con el Señor. ¿Y qué dice la palabra? Dice: Señor, pon en mi boca un guardián. ¡Aleluya! Qué lindo sería, Tony, que tuviera un guardián todos nosotros, ¿no? Del Señor. Pon en mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. Un guardián es Cristo. Ahí nos está inspeccionando Él. Mira lo que dice el salmista: pon en mi boca un guardián. Porque lo que sale de la boca tiene que ser palabras de edificación, hermanos. Ponme un vigilante cuando yo abra mis labios. ¡Wow! ¿Practicamos eso? A veces lo dejamos ahí nadando ahí nada más. No lo tomamos como un pecado como los que le leí anteriormente. O sea que si lo que vamos a decir es realmente necesario que se diga sí o no. ¿Será necesario realmente que usted va a decir eso sí o no? Lo debo de decir. Lo hago. Me consta. Aleluya. Si no, mejor cállese. No se lo cuente, hermano. No se lo cuente a nadie. Sino manténgalo adentro de usted. Hable con el hermano. Colosenses 4:6. Debemos de estar llenos de gracia y sabiduría a la hora de hablar de alguien. ¿Sí o no? Tenemos que estar llenos de gracia
y sabiduría. ¿Cuándo vamos a hablar de alguien? Tenemos gracia, tenemos la sabiduría que nos dice la palabra. Miren lo que dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con ¿qué? Con gracia, Tony. Qué lindo es hablar con ustedes, porque hablan con gracia, con amor. Se ve el amor de Dios en ustedes. Pero cuando venimos a la palabra dice, sea siempre la palabra con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aleluya, ¿cómo le va a usted responder al chismoso? Póngase a pensar, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a responder al que está tirando plumas? Al que está tirando chismes, el que está quejándose, el que está murmurando detrás de una persona. ¡Aleluya! Nadie quiere escuchar eso, pero es un tremendo pecado. Rompe, divide, destruye. Destruye la persona, destruye tu trabajo, tu iglesia, tu pastor o pastores. El chisme. ¡Aleluya! Dice aquí en otra versión, su conversación debe de ser siempre agradable y de buen gusto. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Una conversación agradable, de buen gusto. Hay un cambio ahí, ¿sí o no? Y bien grande, y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Deben de saber, o sea que si nosotros no practicamos el Evangelio, si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros decimos yo lo puedo hacer solo, yo no necesito, sé todo, estamos mal. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos hable y nos diga, está mal hermano o hermana, y usted diga, sí, soy un alcohólico, soy un chismoso, soy un murmurador, voy a cambiar. Voy a cambiar porque eso infecta, es un cáncer, viene a ser como un leproso, lepra, y la tira. Y si usted la recibe, ¿de qué se va a llenar? ¿De gracia o de lepra? ¿De qué se va a llenar? Porque la persona puede ser santa, pero le fascina el chisme. ¡Aleluya! O sea que se han beneficiado los que me escuchan de lo que les voy a decir. Del chisme. ¿Va a ser usted beneficiado o beneficiada de el pecado, la ponzoña que digo? Ahora, cuando alguien venga a ti, delante de ti con chisme, pregúntale si está dispuesto a decirlo ante la persona que va a chismear. Pregúntale, Tony, usted está bien. Vaya, vamos con la hermana, lo que usted me está diciendo. Pregúntale, a ver si va. A ver si va a ir. ¿Está usted seguro? Usted le va a preguntar a esa persona, ¿verdad? No solo peca aquel que cuenta el chisme, sino también el que lo escucha. Pero si usted va a confrontar. Yo no entro en eso, hermano. Pero si usted está seguro, vaya y dígaselo a la persona. Ahí voy yo con usted. Para que la persona sepa, ¿no? O sea que la Biblia es para todos, no es para mí, es para el mundo entero. A los que caminan conforme a la palabra de Dios. Y mira lo que dice en Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. ¿Sí o no? El que le gusta tirar, ¿verdad? Descubre el secreto de alguien, o está diciendo una calumnia, o está diciendo una mentira porque se quieren sentir mejor. Necesitan que los halaguen, necesitan que los vean, que se sientan importantes. Pero mire lo que dice aquí. El que anda en chisme descubre el secreto. Dice, no te entremetas. ¿Qué quiere decir eso, Tony? No se meta con el chismoso, con el hipócrita, con el murmurador,
con el que está hablando falso testimonio. Biblia, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Ahí está. Es la palabra, no la estoy inventando yo, sino es la palabra hablándonos el día de hoy. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas con esa persona, pues con él es un suelto de lengua. Y usted los conoce y dejamos que pase. Y dejamos que pase. Y no le hacemos a veces hasta caso, hermanos y hermanas. Es difícil, pero con la ayuda de Dios podemos hacer muchas cosas que a veces no podíamos hacer, ¿verdad? Entonces hay que apartarse de las personas que están llenas de esa ponzoña. Recordar que el Evangelio, ¿verdad? Ha sido comprado por la sangre de Jesús, del Señor, y no mi sangre. O sea que cuando chismeamos, deshonramos a Dios. ¿A quién está deshonrando usted? A Dios. Está deshonrando al hombre, pero también aquel que lo ve, lo está deshonrando, hermano y hermana. Es importante que no podemos deshonrar a aquel que nos amó hasta la muerte. Es Jesús, es el Señor. El Señor vive con nosotros. El Señor quiere que seamos una iglesia blanca, una familia blanca, un lugar donde podamos alabar, adorar, a buscar de la presencia de Dios. Fuera el chisme, fuera de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y cuando usted empieza a pelear esa guerra espiritual, el chisme se va por el poder de la palabra de Dios. Si no, usted se queda en el chisme, hermanos. O sea que Dios con su gracia nos ayuda cada día para hablar palabras de edificación. Qué lindo es ver a un hermano trabajando para el Señor, edificarlo. A veces uno no le puede decir a todo el mundo que hicieron bien, pero este Día de los Padres, todo el mundo, todos, aunque algunos no vinieron, todos trabajaron, todos dieron, todos ayudaron, todos diezmaron, dieron todo, comimos, alegres, contentos. Pero si llega alguien a chismear, no, que las madres fue mejor comida, que se gastó el hermano, hizo un tremendo banquete, y a mí me dieron un hot dog. Qué rico los hot dogs, se lo perdió usted, hermano. Deliciosos los hot dogs, exquisitos, ¿verdad, hermano? Estábamos contentos, pero ahí empieza, ahí puede empezar algo que no debe de empezar, amados. O sea que tenemos como ejemplo a Jesucristo, que nunca tuvo que retractarse de nada de lo que Él dijo. Cristo no andaba chismeando. Él te amaba, paraba, te sanaba, te liberaba, te daba amor, iba a la casa de Jairo, aleluya, sanó a la mujer del flujo, sanaba, amaba. Eso debemos de hacer nosotros, amarnos, darle gracias al hermano por esa tremenda comida. Pero todos trabajamos, toda la iglesia, este domingo, para la gloria del Señor. Ahora, tenemos que saber que debemos de perdonar a nuestros hermanos, porque de toda palabra viperina que hable el hombre, de ella dará cuenta el día del juicio. Que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás liberado. ¿Qué quieres tú hacer? ¿Ser libre o condenado? O condenada por lo que tú hablas, por lo que tú dices. Es bíblico, está en la Biblia. Esas palabras que salen, hermano. O sea que no murmuremos como los de Coré. Se murieron contra Moisés, contra Aarón. Llegó la ira de Dios.
los levitas querían más, el pueblo judío quería más. Querían deshacer a Moisés, deshacer a Aarón, tomar posesión. Empezaron ¿a qué? A chismear. Empezaron al tiquitiqui. ¿Y qué pasó? La tierra se abrió. Y dice la Biblia que se fueron al Seol, al infierno, los chismosos. Los chismosos se fueron directamente para ahí abajo. O sea que sea nuestra palabra siempre con gracia. Con gracia, sazonada con sal, para que podamos responder a cada uno. Porque si no, hermanos, podemos que alguien perezca, que alguien que no sabe nada, ¿verdad?, pierda lo que Dios le ha dado. Y ahí hay muchos en la calle, muchos que vienen disfrazados de ovejas y son lobos de rapaz. Y saben la palabra muy bien, pero cuando usted los confronta, es diferente. Usted le conoce a Tony, vamos a preguntarle a la hermana. Ahí se acabó, porque no edifica, solo parte y deshace y arruina el testimonio de una persona, de un ser que usted ama, de un pastor, de una esposa, de un esposo, ¿verdad? Entonces lo que salga de nuestra boca sea palabras para edificar al hermano y a la hermana. Cuando usted dice, gracias hermano, gracias por esto, yo lo digo de corazón, porque yo no lo puedo hacer, pero los necesito como ustedes me necesitan a mí. Porque si yo no estoy bien, pues entonces mejor me voy. Pero si tiene algo contra mí, venga y dígamelo. No lo oculte, porque es pecado para usted. Es pecado porque están hablando de alguien. Pero si usted viene y le dice, vamos a hablar, vamos a tener una conversación, usted descubre con la luz del Evangelio lo que hay detrás de esas personas. Pero las personas que no dicen nada, ¿verdad?, también, gloria al Señor, guardan el chisme, no se meten. Pero usted puede ir con una persona y hablar con esa persona, ¿verdad? Pero a veces todo lo toman levemente. Así que, siervos y siervas, ya sabemos que el necio trae contienda, la boca del necio trae quebrantamiento, las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas del hombre, hasta sus entrañas, ¿verdad? Entonces, pidámosle perdón a Dios, primeramente, así como hizo esa mujer, y fue y le pidió perdón al pastor, y el pastor la perdonó. No dijo, no te perdono, pero el daño que hizo esa persona a otras personas era irreparable. Imagínense hablando en todos lados. Tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra iglesia, cuidar nuestro testimonio, porque si no caemos en esto, caemos en las artimañas del enemigo. Por eso la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que todos aquellos que nos han escuchado la palabra del día de hoy, recuerden que usted tiene esa prioridad de sí y no, de chismear, murmurar, quejarse o dejar eso a un lado, la lengua viperina, la lengua maldita, que nadie puede domar la lengua, y decir, Señor, perdóname porque soy un chismoso, me estoy quejando, estoy haciendo lo indebido, pero hoy vengo a ti, Padre amado, y te pido perdón por mi lengua, por mi manera de decir cosas. Me arrepiento delante de ti y te pido perdón, oh mi Dios, oh mi Señor. ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a perdonar,
te va a perdonar. Te va a perdonar. Así que les doy gracias a todos los que están aquí hoy y a los que están escuchando y escucharán este servicio sobre lo que es el chisme, la murmuración, la queja, que no es buena. Honra al Señor. Si usted honra al Señor, no va a haber chisme. Usted va a caminar conforme a la palabra del Señor. Así que quedan bendecidos, quedan bendecidas en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y su pueblo dice, amén, amén y amén. Gloria